Entre todos los miedos, quizá los más profundos sean el miedo a la pérdida y a la muerte, pero aceptarlos como parte inevitable de la vida nos ayuda a vivir con mayor plenitud y serenidad. Uno de los grandes miedos es el miedo a perder, y precisamente porque desde el apego, desde el dolor de la pérdida, hemos tenido ya dolor y hemos tenido sufrimiento por pérdida. Cuando eso no lo gestionamos, ya tenemos ese miedo también hacia el futuro. Este miedo puede paralizarnos y mantenernos atrapados en un ciclo de sufrimiento. Y esto es muy importante que tengamos esta idea clara, el ciclo del sufrimiento. Esto ya también se hablaba en el budismo, esos ciclos en los que nos metemos como en la rueda de un hámster y nos metemos en el sufrimiento y estamos continuamente de una manera u otra sufriendo y a veces sufrimos incluso por la misma cosa una vez y otra, y a veces sufrimos en el fondo también por el mismo tipo de cosas pero con distintas manifestaciones. Es decir, por ejemplo, cuando se tiene ese miedo a la pérdida, podemos estar sufriendo por el miedo a la pérdida de seres queridos, podemos estar sufriendo por el miedo a la pérdida de objetos materiales, de posesiones, incluso la pérdida de tu propia identidad, porque el miedo a la muerte, realmente uno de los miedos que está detrás es el miedo a la pérdida de tu cuerpo, la pérdida de tu identidad, y no solamente porque dejas de vivir, sino porque pierdes esa noción del yo, esa noción del ser, y te planteas, ¿y en qué me transformo? ¿Me transformo en la nada o me transformo en qué? Y ahí surge un miedo muy grande, que es el miedo a lo desconocido. El hecho de habernos alejado y olvidado nuestra esencia, nuestro espíritu, esa esencia de plenitud y esa conciencia plena que somos, pero en esencia, en grandeza, lo hemos olvidado. Os invito a reconectar con ese pulso de tu esencia, con esa vibración, con ese sentimiento que es plenitud, que es gracia, que es amor, que es paz y serenidad, y que somos. Lo puedes llamar universo, lo puedes llamar esencia del ser, lo puedes llamar la fuente, el origen, tu esencia divina, llámalo como quieras, pero siéntelo. Siéntelo y reconecta con eso, desde la perspectiva que quieras, da lo mismo, porque eso te va a dar y te va a ayudar muchísimo a reconectar con esa fuente de amor y con esa fuente de amor propio que es inagotable. Te va a ayudar muchísimo a poder florecer, a encontrar tus talentos, a desplegarlos con creatividad, a desplegarlos con ilusión, con una sonrisa, y a irte siempre teniendo esa fuente inagotable de agua que te calma la sed en cualquier momento. Es fundamental. Sin esa reconexión con lo que somos, es como que algo pendiente queda y no sabemos muy bien qué es. Es una fuente de olvido. Parece una obviedad y parece porque necesitamos el espíritu en la materia, pues porque es la vida, y si nos desconectamos de la vida, nos desconectamos de algo muy importante, y es importantísimo reconectar con esa esencia interna, y a partir de ahí uno empezar a encontrar ese conforto, ese calor, ese cobijo, esa sabiduría, esa fortaleza de lo que somos, e irla irradiando lo primero hacia ti mismo y después hacia tu vida y hacia tus circunstancias, encontrar ahí ese reducto de paz, ese reducto de fortaleza y ese reducto de amor propio y de grandeza, que somos por encima y detrás de cualquier circunstancia que pueda haber, y de cualquier manifestación y de cualquier sufrimiento, aunque esté oculta. Cada vez que eliges liberarte del sufrimiento, es como si apartaras esas sombras, permitiéndote que tu luz vuelva a brillar. Más allá de doctrinas y dogmas, este es un viaje personal.